Vamos a asistir a la lectura de la decisión de... Vamos a asistir a la lectura de la decisión de segunda instancia que va a proferir la justicia, que yo espero ratifique la condena por fraude procesal y soborno en actuación penal de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, gente, eso es lo que va a pasar esta semana. No va a estar brutal la cosa. Vamos a saber qué pasa en esa segunda instancia. Vamos a saber si el señor Álvaro Uribe Vélez es el rey de la impunidad colombiana. Tiene una buena noticia y una mala noticia. Empecemos por la mala noticia. La mala noticia es que me acaba de llamar Miguel Ángel del Río hace 5 minutos en una urgencia médica. No va a poder estar con nosotros. No es nada grave, pero no va a poder estar con nosotros. Vamos a intentar buscar un grupo mañana para invitarlo mañana a YouTubers Unidos. Esa es la mala noticia. Así que no es un clickbait, pero Miguel Ángel del Río no va a poder estar con nosotros. Que sí va a estar es Juan David Correa, que está ya entrando en este momento. Además, me parece espectacular tengamos esta entrevista con Juan David, no planeada, pero necesaria. Iba a estar con nosotros también con Miguel Ángel del Río, porque yo creo que la coyuntura política ahora está tan densa, tan compleja, están pasando tantas cosas que estoy deseando hablar con él tranquilamente. Quiero comentar varias de las cosas que están diciendo aquí ya en los comentarios. Agradecerle a todos los que se están conectando. Pedirles por favor que me cuenten desde dónde se conectan. Mientras llega Juan David, me gustaría contarles un par de cositas. Lo primero, decirles que la diáspora no va a poder votar en la consulta del pacto. Desafortunadamente no vamos a poder votar. Esa realidad de no poder votar pone desnuda, desnuda realmente lo que está sucediendo en la democracia colombiana. En la democracia colombiana, la derecha no está dejando que vote y la izquierda están obstaculizando todos los mecanismos que tenemos para votar, desde censurar al presidente hasta intentar que no se ejecute o no se haga esa consulta del pacto histórico, quitarle personalidad jurídicos a los partidos. Todos estos males vienen de un mal mayor, y es que el Congreso de la República es el que escoge pues, a toda la gente que está en esas entidades, a todos estos grandes magistrados, Corte Suprema, a todos estos que realmente son los que pueden decidir qué se hace y no se hace en el país. A su vez, esos congresistas son elegidos mayoritariamente por los cacaos, por los grandes terratenientes, por la gente de La Plata, por los clanes, por otros políticos, por otros mafiosos. Aparecen figuras como Papá Pitufo, aparecen figuras que nosotros no sabíamos ni que existían hasta hace poco. Muchas de las cosas que están pasando y las que nos estamos enterando es gracias a que tenemos un presidente que se va de una a decir las cosas. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo en los consejos de ministros. Les voy a dar ejemplos. ¿Cómo se calcula el precio de la energía en Colombia? Cuando nos dicen que es a través del gas, la regasificación, el barco gasificador de nuestro mayor cacao, y que precisamente él es el que pone esos precios y no se calcula en base al agua, que es como debería calcularse, y que todos esos oligopolios de las eléctricas colombianas siguen toda esa ruta que termina finalmente en el que el dinero de los colombianos de energía pues termina en el bolsito pues, de gente como Sarmiento Angulo, de gente como los que trabajan y viven para explotar al pueblo colombiano en el Congreso, y de gente que usted y yo no conocemos los nombres.
Tenemos una consulta el 26 en el pacto histórico y ahí conocemos nombres. Hay gente que sabemos que nos ha traicionado, que no nos representa, que no queremos votarle nuevamente. Se me ocurren varios nombres. A la cabeza de esos nombres está la señora Carmen Ramírez Boscán, representante de los colombianos en el exterior. Maldito el momento en que se quedó con esa curul. Porque esa señora no ha hecho absolutamente nada, ha permitido que los colombianos no podamos votar ahora mismo en el exterior, y eso tiene varios problemas graves. Uno, que como no ha habido democracia al interior de la Colombia humana, pues entonces la señora pasa directamente a la siguiente consulta porque ellos decidieron que fuera así. Solamente van a entrar dos personas, una de ellas con muy pocos votos, que es el que gana la consulta de la Colombia humana por colombianos en el exterior, y ella. Y ella sale en estos días pidiendo su voto al lado de Iván Cepeda. Yo desde aquí quiero decir, y esa es una primera crítica clara y contundente a la campaña de Iván Cepeda, a Iván Cepeda y también a los asesores de Iván Cepeda. No puede ser que cualquier persona que se acerque con una cámara se pueda hacer un vídeo con Iván Cepeda, pedir el voto para Iván Cepeda, pero lo que realmente está es pidiendo el voto para ellos mismos. Estamos esperando a ver también el vídeo de Racero. Estamos esperando ver el voto de una cantidad de gente que no nos representa. ¿Quién más se va a hacer vídeo con Iván Cepeda pidiendo el voto? Carmen Ramírez Boscán pide descaradamente el voto para ella y utiliza para legitimarse la figura de Iván Cepeda. Ese vídeo me parece miserable, vergonzoso, porque es como intentar creer que los colombianos somos bobos. 10 millones de colombianos en el exterior nos hemos dado cuenta que esa señora no ha hecho absolutamente nada por los colombianos. Incluso votó en contra de la reforma pensional. Ha hecho todo lo posible para que las bases en Colombia y en el exterior no podamos votar. En Colombia, porque hacía parte de esa élite de la Colombia humana en la que están Isabel Cristina Zuleta y Gloria Flores, y no quieren que votáramos los colombianos de las bases, y luego en el exterior, pues no ha hecho nada para que los colombianos podamos votar. Entonces, nos quedamos sin representación y encima se quiere reelegir. Así que desde aquí, mi tirón de orejas grande para los asesores de Iván Cepeda. No puede ser que cualquier persona se acerque a él a hacerse un vídeo y él, desde, no sé si desde el desconocimiento, desde la ingenuidad, de la buena fe, permita eso y termina pidiendo el voto para una persona que no nos representa. Es lo que si hay alguien definitivamente importante para saber lo que ha hecho, es un congresista. Dígame cuál ha sido la labor de esta mujer. Ha sido absolutamente cero. Y no solamente cero, sino realmente peligrosa para la democracia de un partido progresista. Es una mujer que no está capacitada para tener ningún cargo público, quiere reelegirse. Toda esa cúpula de la Colombia humana que ha atentado contra la democracia del partido del presidente, a la cual el mismo presidente tuvo que jalarle las orejas y decirles no, pues se va a estrellar contra unas bases que están muy cansadas, muy desilusionadas, que no van a votar por ellos. Así que ojito el 26, como darle a gente como Carmen Ramírez Bosca. Entonces ahí vamos a hacer un programa mañana que va a ser muy bueno, muy potente, en el que vamos a dar todos esos nombres de los que definitivamente nos han fallado, los nombres de los que definitivamente deberían estar allí porque necesitan, a través de sus liderazgos sociales, pasar ya a una arena mayor para poder trabajar a favor del país. Ese primer round que tenemos en este momento, los colombianos, que es la consulta del pacto histórico, lo decía yo, son 230.000 millones de pesos. No sabemos si se los estamos tirando a la basura, pero ahí en esa consulta, pues la izquierda ha dado mucha papaya, ha cometido muchos errores, lo vamos a comentar también mañana, pero se han presentado muchísimos recursos para saber, por ejemplo, quién diseñó el tarjetón. Todavía no se sabe. Entonces, no se saben los responsables de ese diseño del tarjetón, que es el regalo más envenenado, porque ese tarjetón automáticamente convierte a esa consulta en una consulta interpartidista y directamente lanza a los candidatos a la elección presidencial. Así que tarjetón absolutamente envenenado que se tragaron los tres candidatos, Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda, sus asesores, porque hubo muchísimas reuniones previas y ninguno de los tres dejó de tomarse la foto con el tarjetón y celebrando que ya iban los tres para la consulta. Entonces, ojo, es decir, que la registraduría, que la MOE, que todo lo que ustedes quieran, y efectivamente quieren impedir que se haga esa consulta, quieren descabezar a la gente, pero los equipos, los asesores han estado realmente
lentos, ausentes, hubo muchísimo tiempo para hacer las cosas y al final se encuentran con que, oh, trampa, ¿qué hacemos? Tenemos un tarjetón que nos dice que no podemos ir a Frente Amplio. Ah, que parece que el inteligente entonces, ahí el más listo es Daniel Quintero y se da cuenta, no, lo hace por puro oportunista. Y seguramente el plan original de este señor era ese, dividir el pacto histórico. Y le está saliendo muy bien. Y seguramente la segunda parte de ese plan es que una vez dividido el pacto histórico, salga Roy Barreras a reclamar el poder que necesita para enfrentar a la derecha y entonces nosotros no tengamos otra cosa que el mal menor, que es Roy Barreras, para enfrentar a Abelardo de la Espriella o algún impresentable de esos de derecha. Entonces, reflexión, autorreflexión, no es fuego amigo. Estoy totalmente en desacuerdo y lo quiero decir mirando aquí a la cámara, porque ayer lo dije y se me apagó la cámara, no pude ponerla, pero quiero decirlo clarísimamente. Estoy totalmente en desacuerdo que el presidente nombre a dedo a María José Pizarro cabeza de lista del Senado. Me parece absurdo que esa falta de democracia. Cuando ya se habían hecho pactos previos en los que estaba claro que era el segundo, no el candidato que ganara, sino el segundo que pasaba a ser cabeza de Senado. O sea, si en este caso fuera uno de los dos, sería pues, o Carolina o Iván. Sería una excelente cabeza de Senado y el otro sería un excelente candidato presidencial. O sea que ese tipo de faltas de democracia al interior de los partidos progresistas, yo creo que nos perjudican a todos, a todos. No es lógico que estemos hablando de que en el partido del presidente, uno, los colombianos en el exterior, no vamos a poder votar. Dos, que los colombianos de las bases no pudieron votar. Y tres, que toda esa cúpula que hizo esa jugada asquerosa se quiera reelegir. Eso no puede ser. Gloria Flores renunció a la presidencia, ¿no? De la Colombia Humana, también como candidata, y renuncia luego como a la curul a su curul en el Senado, a ser candidata. Vale. ¿Qué habrá negociado Gloria Flores? Se resulta que a María José Pizarro, por ser María José Pizarro, ya le dan la cabeza del Senado. ¿Qué le habrán prometido a Gloria Flores? Entonces, son el tipo de cosas que yo creo que, como nosotros estamos hablando de un país de 50 millones de personas, esas tomas de decisiones van a influir directamente en la vida de las personas, en los programas que se hagan, en cómo se hagan las cosas, si se hacen con transparencia o no, si se hacen con políticas de izquierda o no. Por eso tenemos que poder saber cómo se toman ese tipo de decisiones y por qué. No que nos enteramos de que nos tenemos que tragar de que se puso a dedo como cabeza de lista María José Pizarro, o que de pronto resulta que la ministra de Interior pues resulta siendo Gloria Flores porque es una cosa que se había negociado antes, o ese tipo de cosas absurdas no pueden pasar. Necesitamos una veeduría ciudadana. No me digan que esto es fuego amigo, esto es autocrítica. Si creemos en algo, tenemos que ser los primeros en quererlo, en cuidarlo, y parte de ese cuidado es tener este pensamiento crítico para decir, esto no está bien. Hay gente que no nos representa. David Racero, a mí no me representa. ¿Van a votar por David Racero? Aunque esté gastándose la mitad de los 50 millones que se gana al mes en publicidad estos días para hacer todo tipo de desembarco por redes sociales, para que nos parezca el tipo más simpático y más querido, sabemos lo que piensa realmente de los trabajadores colombianos, lo oportunista que es el tráfico de influencias que hace. Entonces, a mí no me representa eso. ¿Lo representa a ustedes Isabel Cristina Zuleta? Cuando ha estado totalmente a favor de que no voten las bases en Colombia, una persona que ha cambiado totalmente su talante y al parecer también sus ideales por el hecho de haber llegado a ganar 50 millones de pesos. Yo les digo una cosa, el sueldo de un congresista no puede ser ese. Eso ya es un estímulo muy perverso para que gente oportunista simplemente quiera por ganarse todo ese dinero al mes y tener todos esos privilegios, más el dinero de la UTL, que han visto que Racero también, y todos ellos con eso también hacen cosas. Pues ese dinero es un dinero de los colombianos que se le está dando a personas que están siendo pagadas de una manera absolutamente excesiva. Yo sé que no va a haber jamás un consenso para que digan, venga, nos vamos a bajar el sueldo. Entonces sí podríamos los ciudadanos, por ejemplo, de un partido o de otro, decirles a estos congresistas, yo le voto, pero firme un papel aquí en que usted se compromete a donarle la mitad de su sueldo, por ejemplo, a los pensionistas más pobres de Colombia, para asegurar que esos 200.000, esos 300.000 o esos 400.000 pesos que se le deberían dar mínimo a estos viejecitos para que vivan, les lleguen. Y ese dinero tendría que salir directamente del bolsillo de estos, aunque no haya una ley que lo obligue, que ellos firmen ese compromiso y que tengamos una auditoría ciudadana sobre eso. Porque me parece muy perverso que la gente vaya a enriquecerse en un cargo público
que encima ya muchísimos van a hacer negocios y torcidos. Por eso hay que hacer una constituyente, para poder cambiar todo ese tablero de juego tan sucio de la política colombiana y un Congreso que secuestra al país. Creo que aquí está ya Juan David. Bueno, menos mal entró Juan David porque si no los tengo yo aquí secuestrados a ustedes. Hola Pablo, buenos días. David, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo va todo? Pues ustedes no, porque Miguel Ángel me llamó hace 10 minutos que no podía venir. Está con un tema médico, espero que no sea nada importante. Entonces, pues yo te he dicho, hagamos el en vivo porque así por lo menos tenemos la oportunidad, ya que tenemos la audiencia convocada. Vamos a Claro ver que si sí. podemos tener a Miguel Ángel mañana y podemos ir hablando tú y yo algunos temas que son candentes. Pues maravilloso que podamos hablar un ratito y gracias a todos los que nos están viendo. Perdón por los minutos que me tardó llegar aquí a donde venía a trabajar No, hoy. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira, ya tenemos a 836 personas conectadas y eso que no has encadenado a tu canal, creo que no te dio ni tiempo a encadenar el canal. No, sí, Pero ya, bueno, ya lo encadené, ya lo encadené. listo, Ya chévere, chévere. está en vivo, sí. Bueno, genial. Sí, ya te vi, ya te vi. Bueno, pues entonces lo primero, por favor, suscríbanse al canal de Juan David. Juan David tiene un canal que a mí me encanta porque son conversaciones largas, tranquilas. Yo creo que es una fórmula de éxito. O sea, una persona que sepa conversar, que tenga la capacidad de poder escuchar, llevar una conversación inteligente con buenos invitados, es una fórmula de éxito absoluta, absoluta. Véanlo Pues para que vean. gracias, querido Pablo. Bueno, y ¿Sabes entonces qué? ahí te estaba yendo. Yo venía oyéndote en un taxi de todo lo que Sí, estabas me estaba hablando envergando y yo solo, hermano. viendo la ciudad mientras te emberracabas solo, como dices tú. Sí, no, es que es muy tenaz todo lo que está pasando con el tarjetón y todo esto. Pues te cuento que ayer estabas tú, bueno, es que ayer vamos a contarle a la gente lo que pasó ayer. Ayer hicimos un intento de pregrabar un programa que nos salió muy mal, porque resulta que invitamos a Luis Guillermo Pérez, estaba Luz Ángela, estaba Juan David, estaba yo, ¿quién más estaba? Manuel Jaimes. Y lo que queríamos era hacer un programa para dar las claridades sobre lo del tarjetón, sobre lo que está pasando y todo eso. Y resulta que nos salió el invento muy mal porque nos quedó tan complicado, tan farragoso, tanto tema legal. Para contarles algo, la primera intervención de Luis Guillermo fueron 32 minutos de monólogo de temas legales. Dijimos, esto no lo podemos sacar, pues porque vamos a confundir más a la gente. Pero sí me gustaría que, por lo menos tú y yo que estuvimos ayer en esa charla, pues como contáramos un poquito cuáles fueron nuestras conclusiones sobre lo que entendimos y vamos entendiendo lo que está pasando con la consulta del pacto histórico. De acuerdo, me parece muy bien. Yo incluso tomé algunas notas porque pensé que era importante, como dices tú, Sí, tener esas claridades para la gente, como tú lo acabas de anunciar. Lamentablemente, pues no habrá votación en el extranjero. Eso es realmente, sí, pues, ominoso, triste y hace parte, como dices tú, de una estrategia de seguirle cerrando el espacio a esta consulta. Ya hubiera querido ver yo si en esta consulta hubieran estado el Centro Democrático, otros partidos haciendo sus exámenes si no hubiera habido esta posibilidad. Pero como lo hemos visto, aquí todo parece ser una traba y otra traba día tras día y al parecer obviamente hay un miedo, como dice Luis Guillermo, y yo coincido en eso, en que la sí, izquierda pues obviamente cada vez se organiza más, obviamente tenemos problemas, obviamente como cualquier organización política tenemos debates y tenemos contradicciones y tenemos todo lo que tú has señalado ya, pero en todo caso pues sí se nota que cada vez esto crece más. Y ante ese crecimiento pues es obvio que los impedimentos que están poniendo los magistrados pues yo creo que se les van a devolver. Y esto lo digo porque si siguen apretando de esta manera, y si siguen cerrándole el camino a la posibilidad de que haya un partido de izquierda organizado, y si siguen insistiendo en que no van a abrir la puerta para que quien gane el próximo 26 de octubre, sea Iván Cepeda o Carolina Corcho, puedan llegar a la consulta del Frente Amplio, lo que van a producir es un estrangulamiento y una asfixia de los movimientos populares. Y entonces van a obligar a que se produzcan nuevos estallidos sociales. Esa es la inconsciencia de gente que ha gobernado este país durante 2 siglos y que no entiende que si siguen actuando de esa manera, como actuaron hace 70 años en el Frente Nacional, como actuaron en 1970 frente al fraude de las elecciones de Misael Pastrana, como actuaron frente al Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala,
Y como han actuado todo el tiempo, lo que van a dejar es una sociedad asfixiada y una sociedad resentida. Y lo que se trata es precisamente de lo contrario para crear una Mm, democracia en donde podamos convivir todos. Entonces, ante esas evidencias, las claridades que tú dices es, habrá consulta el 26, más o menos habrá unas 10.000 mesas de votación en todo el país. Pueden consultar su meta de votación en la página de la registraduría, los que están en Colombia. Vamos a tener una gran recolección de testigos electorales. Quien quiera ser testigo electoral, le pedimos que se meta a la página del Polo Democrático o de la Colombia Humana y hay un banner en donde es muy claro que uno se puede inscribir uno. Necesitamos que haya una verificación de los puestos de votación, sobre todo cuando se abren los puestos a las 8 de la mañana, comprobar que en las urnas no haya votos y mm, obviamente a las 3:40 de la tarde presentarse en el puesto de votación para estar en los conteos que se van a realizar allí, que es muy importante que todos podamos acompañar este proceso. Recordemos que eso fue lo que garantizó en el 2022 que se pudieran después recontar nuevos votos y pudiéramos recuperar muchos votos. Así que estas son como las consideraciones generales y pues si quieres tú también mm. cuéntanos de lo que oíste, Luis, en lo que nos hace dudar más y lo que nos hace preguntar más, Sí. es qué pasará frente a esta discusión jurídica tan complicada que se abre en Colombia hoy. Mira, lo primero, darle la buena noticia a todos que me acaba de escribir Miguel Ángel, que mañana a las 11 de la mañana está con nosotros. Es un tema Muy bien. médico, pero no sé si de él o de quién, no es nada importante, él está bien, simplemente se le ha presentado una de esas cosas que pasan en la vida, nos pasan a todos, les pido disculpas a toda la audiencia, pero que mañana sin falta a las 11 de la mañana está aquí para contarnos qué puede pasar en Colombia el martes con la sentencia a Álvaro Uribe. Ahora vamos a hablar un poquito también con Juan David de esto, porque es un tema que no hemos hablado y a mí me parece interesantísimo saber qué piensas de eso. Del tema de ayer con Luis Guillermo Pérez, yo creo que Luis Guillermo, bueno, primero que todo, Luis Guillermo es un grandísimo defensor de derechos humanos, es una persona él sí que se merece estar de verdad en el Congreso, en el Senado, es una persona que ha estado exiliada muchísimos años, se ha enfrentado a la cúpula militar, ha perseguido a todos estos que han cometido falsos positivos, a corruptos, es un hombre que se la ha jugado por el país, fue el primer magistrado del Consejo Nacional Electoral de Izquierdas y ha hecho un papel más que digno en ayudar a salvar pues no solamente la elección de Gustavo Petro, acuérdense que él ha sido históricamente, ahí está la foto para que lo vean ustedes, pues el que ha entregado parte de ese legado de democracia para que se pudiese posesionar Gustavo Petro. Luchamos muchísimo contra el fraude, ha estado infinidad de veces en palabras mayores. Su mundo viene de Cajar, hasta aquí parece que le estuviera haciendo la campaña a Luis Guillermo, pero yo sé que él solo no necesita que le ayuden, pero sí que es bueno que la gente sepa eso. Él viene de Cajar, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es una de las grandes organizaciones que lucha por los derechos humanos en Colombia, financiada desde el exterior y no le comen cuento a nadie. Y hemos hecho muchísimos programas con los amigos de Cajar. Entonces, Luis Guillermo Pérez nos explicó ayer, pues un poco también con el deseo, yo creo, y ahí es donde hago yo la salvedad, lo que él quisiera que pase, ¿no? Entonces, por ejemplo, él decía, bueno, el tarjetón está mal, y yo lo vi que en las redes salió diciendo, no sé si tú lo viste, Juan David, que decía que la gente que estaban ya mandaron a hacer unas pegatinas para poner sobre unas calcomanías para poner sobre el tarjetón para quitarlo el candidato este y esto, ¿no? Yo no sé si eso sea factible, eso no creo que No, cueste yo no tanto sé. como hacer el tarjetón nuevo, pero era una medida precisamente para llenarse de criterio y que la gente se animara a votar, porque el tarjetón está ahí y ya se repartió y es el que van a usar. Y recordemos que es un tarjetón que tiene, imagínense una cosa que es una cartulina así de grande, tiene 4 cosas y 3 están equivocadas, tiene un logo que no debería estar, hay un candidato que ya no está y que sigue estando ahí, y encima de eso tiene una pregunta que está mal hecha, porque esa pregunta convierte esa consulta en una consulta interpartidista. Entonces, cambiar eso me parece que es más fácil imprimir un tarjetón. Yo no sé la gente que trabaja en el mundo editorial me lo diga si es tan complicado No, no. un tarjetón o de pronto Te es lo la digo historia. yo, te lo digo yo que esos libros toda mi vida. Eso es una cosa muy sencilla y eso no es nada costoso. Aquí hay una negación de parte de la registraduría sistemática en impedir que se puedan hacer bien las cosas. Eso pensaba yo, mira.
Sí, porque incluso creo que lo habían calculado el precio de reimprimir el tarjetón y los tiempos para distribuirlo y todo eso alcanzaban. Estaba en torno a los 50 millones de pesos la cosa. O sea que- E incluso bueno, el Polo y la Colonia Humana y el Pacto Histórico ofrecieron para la se reimpresión ofrecieron, del ¿no? tarjeta. Entonces, lo que hay es, como tú lo estás diciendo, valga la cuña también para decir que ayer el presidente le pidió perdón público en nombre del Estado al colectivo A de Cajar. abogados Alvear Restrepo. Así que todo nuestro reconocimiento para tantos abogados y abogadas en Colombia como Luis, como Alirio Uribe, como tantas y tantos Mm, otros, como el profesor Umaña, asesinado hace casi 30 años, como mucha gente que ha puesto el cuerpo en este país para defender las mm, causas, y que realmente es muy importante que el Estado empiece a reconocer su responsabilidad en decenas y cientos de asesinatos de abogados defensores de derechos humanos en Colombia. Así que esa es una buena mm, cuña. Nos decía Luis algo que a mí me parece que es importante que le contemos a la gente, y es esa discusión que quieren imponernos de que se va a poder o no se va a poder ir al Frente Amplio, según él, está superada o será superada si de todas maneras hay una fuerte impugnación de parte de todas y de todos nosotros. Es decir, así no se diera la garantía, que es lo que está diciendo Gustavo Bolívar ayer, que es muy probable que el Consejo Nacional Electoral le dé una garantía pues al Pacto Histórico, a Iván, mm, diciendo que está garantizado que van a ir, que pueden participar en el Frente Amplio. Yo creo que también esto nos va a implicar a todas y a todos un movimiento político definitivo. Es decir, aquí también hay que hacer presión. No solo depende de unas personas que están en unos lugares, depende de ti, de mí, de quienes nos están viendo, que tengamos conciencia de que si después del 26 gane quien gane, van a empezar con el discurso, porque eso se lo empiezan a ambientar. Acuérdate que esto es parte de una narrativa mm, que se va imponiendo hasta que se vuelve inexorable. Va a ser muy importante que todos escribamos, digamos, instiguemos a las autoridades a que nos den la garantía de que vamos a poder participar en el Frente Amplio, porque como tú lo decías, antes de que yo entrara, ahí es donde realmente vamos a tener un momento decisivo en lo que va a ser el destino del pacto histórico y de la izquierda y del progresismo colombiano, sea cual sea la regla. Evidentemente ahí pues yo ya no tendría mucho que opinar porque no sé cómo son esas conversaciones ni tengo acceso a ellos. Y sobre lo que dices del tarjetón, creo que también hay hechos positivos. Uno, no es menor que un candidato se inscriba y se salga a última hora. Eso tampoco se puede hacer en Colombia. Es decir, no podemos defender lo indefendible porque estamos de este lado. O sea, si tú te metes, tú tienes que terminar, pero no te claro. puedes salir 15 días antes, poner tu foto y ahora ya no voy a hacer. Eso tiene que tener unas implicaciones. Y dos, que la registraduría haya impreso esos tarjetones con el logo del pacto histórico es un reconocimiento, porque entonces no lo hubieran hecho, ¿me entiendes? Hubieran dicho, Mm. no, es que esto no existe, no podemos imprimir esto así. Entonces ahí hay dos reconocimientos que también se pueden aprovechar hacia el otro lado como hechos cumplidos. Yo no conozco la pregunta, tú sí la conoces, yo no la he podido Sí, leer, párate yo no sé. el problema de la consulta esta es que la consulta esta es una consulta vinculante, cuesta 230 mil millones de pesos, es hecha con dinero público. No es como una consulta de las que hace la derecha, que son encuestas en las que no son vinculantes, la Eso. pagan ellos mismos y si no están de acuerdo, pues luego ponen al que sea. Por cierto, una felicitación a la autocrítica fabulosa que hace el candidato Pinzón en la propia portada de la revista Semana. Miren la portada de la revista Semana de hace unos días para que vean de qué estoy hablando. Yo no había visto jamás una autocrítica de ese calibre. Impresionante. Mírenla bien Voy a mirar. míralo para que veas tú por qué digo esto. La consulta del pacto histórico, entonces, pues es una consulta vinculante. Ahora, a mí, sinceramente, Juan David, me parece que una consulta abierta de la izquierda colombiana con todo lo que hace la derecha en Colombia, en la que puede votar también toda la derecha y el centro, pues lógicamente es para intentar descabezar el mejor candidato o candidata a la izquierda. Y esos son o Iván o Carolina. Entonces, pues todos esos temores hacia Quintero pues estaban, por supuesto, más que justificados. Y prueba de ello es que se retiran 6 candidatos para apoyar a Iván Cepeda. Pero el caso es que Ahora, se retiran.
pero no, Yo pues estuve en ahora, Antioquia el fin de semana pasado, tanto en Medellín como en Guatapé, hablando con mucha gente, y la sensación que tenían, eso no había sucedido lo de Quintero todavía, era que incluso la gente no tiene afecto por él allá. Entonces, incluso les iba a costar hacer mm, ese gesto. Ya no importa lo que estoy diciendo, solo digo que a veces también tenemos lecturas que nos hacen olvidar que estas estructuras, claro que tienen caudas y claro que tienen formas de mover electoralmente gente, mucha gente, mm, pero también que ese llamado voto de opinión se mueve por afecto y eso también lo tenemos que considerar. Y eso es la invitación que yo le quiero hacer hoy a la gente. Lamentablemente yo no podré estar mañana. Es que por favor todos pensemos que el próximo domingo es imperativo salir a votar. Una votación baja el próximo domingo implicaría algo muy complicado para todas y todos nosotros. Que mm. no nos venza la pereza, que no nos venza si no están claros, averigüen, prepárense desde el sábado, hagan el plan, busquen las mesas. Pero una verdadera prueba de esto es que votáramos millones de personas en este país y eso ya nos daría una legitimidad Mm. increíble para lo que viene. Si sacamos, como ocurrió con el liberalismo en 2017, en donde se enfrentaron de la calle y Cristo y sacaron como 300.000 votos entre los dos, eso es la derrota, pues Total, fue la derrota más grande de ese partido que además pues mm, estaba en ese momento en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, yo creo que aquí hay que tener un examen. Yo estoy hablando con mucha gente en el Pacífico, en Nariño, en el Caribe. La gente se va a mover, la gente está haciendo campaña. Hoy aquí en Bogotá, yo estoy aquí en Napa Teatro, un bellísimo teatro en la calle 23 con carrera séptima. Y vamos a hacer una subasta de arte. Aquí han donado excelente. 50 obras, 50 artistas han donado 70 obras de primer nivel, Carlos Acanamijoy, eh, ¿cómo se llama? Rojas, en fin, una infinidad de artistas colombianos con la curaduría de Carolina Ponce de Mm. León. Y esa plata que recaudemos hoy es íntegra para la campaña de Iván. Entonces Ay, están por haciendo favor. gestos muy bonitos y vamos a iniciar, obviamente, una campaña que también tenga imaginación, arte, Mm. porque también tenemos que demostrar que somos y que estamos hechos de otra sensibilidad. Así que creo que nos queda una semana definitiva, Pablo, una semana para movernos, para que la gente se prepare y para que el domingo 26 hagamos Mm. historia otra vez. Que me dicen que soy un grosero porque no te contesto las preguntas que me haces. Preguntaste que cuál era la pregunta del tarjetón. La pregunta del Oh, no, tarjetón, literal, ya no. no te lo digo para que la gente lo sepa, es que la pregunta es muy envenenada. La pregunta es, ¿quién quiere que sea el candidato presidencial del pacto histórico? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere que sea el candidato? No dicen el precandidato, sino el candidato. Mm, Los ya, candidatos ya para irse para presidencia primera vuelta, para la hermano. primera vuelta, claro, Claro. Ojo, claro, sí. allí, y Quintero salió diciendo en las redes que esa pregunta la hizo la gente del Polo. O sea, si alguien que sepa meter cizaña en este país es Quintero. Bueno, le gana Mm, rollo. Pero Quintero dice que esa pregunta la hizo la gente del Polo, que no la hizo la registraduría. Ayer le preguntamos a Luis Guillermo Pérez si ellos sabían algo de eso y dijo que la campaña de Carolina Corcho no tenía ni nunca. idea de eso, que nunca intervino en el diseño de ese tarjetón. Ahora, tiempo tuvieron para intervenir y una cantidad de reuniones previas. De hecho, Luz Ángela, Luz Acevedo ayer, dijo Sí. que ella concretamente y el grupo de ellos han pedido por petición pues, las actas de todas esas reuniones previas con la registraduría en las que se hizo toda esa gestión del diseño del tarjetón. Ahí tienen que estar los representantes de esos candidatos de esos partidos. Sí, ahí está el récord de Creo eso, que el ahí canon, está. sí, sin duda, sin Sí. duda. Y la Sí, es pregunta una es, pregunta compleja, es una pregunta compleja. pero es que aparte de la pregunta hay más cosas. Mm. Porque es que luego viene la resolución de la registraduría, eso es un documento. Y luego viene el diseño del tarjetón, lo conocen los tres candidatos. Pero es que resulta que la registraduría destaca en esa resolución que no recibió objeción alguna. Y luego salen los tres tomándose la foto con el tarjetón. Es que, si me entiendes, aunque querramos de verdad ver lo que está pasando, también tenemos que ser un poco autocríticos. Somos muy ingenuos. No van a perder ninguna oportunidad de obstaculizar que la izquierda pueda ganar, que el progresismo pueda ganar. Entonces, tenemos que estar todos ojos a visor, no tener ese triunfalismo y pensar con el corazón, sino pensar realmente con la cabeza. Van a poner trampas a, mira, una sola palabra y echa para atrás un candidato.
o sacrifica a otro. Entonces, este tipo de cosas van a pasar. Lo que sí que creo, y estoy totalmente de acuerdo con muchísimas personas, es que entre más trampas nos hagan, Juan David, entre más Va a ser, cochinadas, sí, más peor para obvio, ellos, porque la gente se está sin emberracando duda, mucho, mucho, sin mucho. duda. La gente va a Sin duda, salir masivamente a votar, estoy seguro, porque es que la gente sin duda. está muy indignada. Es que no han hecho una Sí. trampa, han hecho una tras otra, tras otra, tras otra. Siempre hay cualquier tipo de obstáculo y intentan que sea insalvable, ¿no? Y hasta último momento la gente va a estar ahí. Entonces yo estoy seguro que va a pasar como con las elecciones de Petro, vamos a superar el fraude, vamos a superarlo todo, vamos a conseguir poner un candidato de la Colombia Humana, del pacto histórico potente, para ir a un frente amplio y vamos a ganar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál crees tú que van a ser los tiempos luego a nivel legal? Porque es que esa es otra, ¿no? Lo que pueda pasar legalmente en los próximos meses también es como otro terreno totalmente pantanoso. Pues es lo que yo te digo, ahí se va a abrir una discusión jurídica muy grande y tú sabes que a este país le encanta esa discusión y aquí hay Mm. expertos en leguleyadas y en eso que llamaban el santanderismo. Aquí les fascina enredar todo y citar hasta el diablo en las sentencias y en las consideraciones jurídicas. Pero yo creo que también ese mundo está entendiendo lo que tú estás diciendo. Ya Mm. no se trata solo de ese mundo, se trata de la gente. Y si a la gente la siguen dejando sin opción, que la gente sigue sintiendo que le hacen trampa, esto no se va a quedar de este tamaño. Ya la gente se Mm. expresó en el 19, en el 21, ya eligió un gobierno progresista, ya la gente no va a tragar entero. Y yo creo que la discusión, así sea jurídica, también tiene que pasar por lo político y por un pacto político, Mm. Yo estaba consultando que con varios es lo que yo abogados, creo que estaba también tiene mirando que también oír los... la gente que esté a la Perdón. derecha y que nos escuchen. Sí, Dime, dime, no, no, no. perdona que te interrumpí, ya sabes que hay un gap ahí de 3 segundos, a veces interrumpimos sin querer por internet. Termina, No, por te favor. escucho, que has estado consultando con Ah, sí, abogados. que estaba consultando con varios abogados y estaba mirando lo que han dicho los magistrados del Consejo Nacional Electoral y los de la MOE, y tengo como una idea ya medio clara al respecto, y es que Quintero tiene que salir en el tarjetón. Es decir, si Quintero participa, o sea, si Quintero sale del tarjetón, si no participa, le toca, entre otras cosas, devolver la plata que costó la consulta, queda inhabilitado para no poderse presentar ya más adelante ni en primera vuelta ni en nada, por no haberse retirado a tiempo. Esa es la ley 1475 del 2011 de la MOE. Además, no Sí, recibiría ni dinero de reposición de votos aunque la gente le votara. Es decir, así en es, todos los escenarios, lo que ha hecho Quintero, desde el punto de vista legal, es una burrada. Ahora Quintero es dice que también no, creo. que va a buscar el aval, que va a buscar el aval del pacto histórico para la consulta de marzo. Pero ¿cómo es de bruto decir eso si el pacto histórico no es un partido, no tiene personalidad jurídica? ¿Qué aval le van a dar? O sea, es una cosa muy... Yo creo que está o mal asesorado o detrás hay una jugada todavía más compleja que no entendemos. Ahora, eso no se ha cerrado, ¿no? No. La posibilidad que el pacto histórico se convierta en partido todavía tiene tiempo, digamos, de subsanación, hay que subsanar las actas de la Colombia Humana, es decir, eso no se ha terminado todavía, o sea, que hay una elección y vienen otros momentos, creo que hasta diciembre es la inscripción de los candidatos al Senado, los que ganen esta lista, los de Senado y Cámara de Representantes, los que ganen este 26. Me imagino que ya también ahí habrá otro momento que tendremos que discutir juntos y todos en todo noviembre, y es quiénes serán los candidatos finalmente, porque lo que tenemos hoy son precandidatos que van a Precandidatos. constituir esas listas, pero esas listas tienen que quedar, creo que en diciembre, ya listas. Sí. Entonces, ahí habrá también otra negociación, me imagino yo. Tú estabas hablando de la idea de que María José encabezara esa lista. Ahí se va a abrir una negociación. Yo creo que también hay que ver, también consideremos si la idea es ir con el Frente Amplio, me imagino yo que también empezará a haber listas paralelas, ¿no? La de Clara López, la de Roy Barreras, la de Luis Gilberto Morillo, que tiene partido, la de Juan Fernando Cristo, que tiene partido, y la del el pacto histórico, y la de los partidos dentro del pacto, si es que no se puede ir como partido. Entonces ahí va a haber un ajedrez político en noviembre tremendo hasta que se constituyan esas listas en diciembre y la campaña realmente empezará pues a mediados de enero, que yo creo que ya es la recta final hacia marzo, Sí. cuando todo empieza a definirse.
Fíjate que lo que también me quedó claro a mí de la reunión que tuvimos ayer con Guillermo Pérez, con Luz, con Manuel y contigo, es que a Quintero no lo engañó nadie. O sea, él está diciendo No, que a él lo engañaron metiéndolo en una consulta interpartidista cuando él pensó que no, ahí no lo engañó nadie. Es más, él salió a celebrar que lo habían metido en esto hace 8 días y ha tenido tiempo y se le vendió. El caso es que tenía plazo hasta el 29 de septiembre para retirarse y no lo hizo. O sea, él no lo engañó aquí, nadie, que no se aquí los victimice únicos, ahora. aquí los únicos ingenuos somos nosotros que hablamos de que él se siente engañado. Pues él es Sí, un gran político en ese sentido. hombre, Nos no, pone a no. hablar de todas sus ocurrencias y yo creo que también eso es interesante de este momento, Pablo. Yo creo que la gente también cada vez ha podido empezar a leer mejor la política en Mm, Colombia, a entender que esto es una estrategia, que esto tiene táctica, que esto no es un capricho de unos señores que les da por... Aquí hay una estructura de poder y esa estructura de poder ni más ni menos es lo que está en juego hoy en Colombia, el cambio de esa estructura. Y esa estructura, por supuesto, tiene todo lo que tenía antes. O sea, tampoco podemos seguir siendo ingenuos en que llegó el paraíso, ¿no? Estamos haciendo política con esas estructuras y eso es complejo entenderlo. Y eso es lo que hay que empezar a imaginar cómo será en mm, el futuro si es que se gana la presidencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la negociación con esas estructuras? Porque tampoco pues van a desaparecer, ¿no? Digo, claro, están claro. ahí, hacen parte de la manera en que se eligen las personas acá. Tú vas a Barranquilla, yo fui hace 4 meses y ya me contaban, ya estaban alistando los de las motos, hay Mm, toda una, hay una organización que funciona con motos, que funciona sí, por sí, los sí. WhatsApp, tú le tomas la foto al voto al del WhatsApp, vas y reclamas tu dinero, quedas matriculada para la siguiente elección y esto se Mm, convierte pues en una comunidad de gente organizada y en una economía. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esa economía cambie? Tú decías algo importante y yo creo que hay que volverlo a poner sobre el tapete. Hay que insistir en el debate de bajar los sueldos de estas personas, mm, porque si esto no cambia, como dices tú, el anhelo es ir por un sueldo, es ir por un puesto. Y todo lo que eso conlleva, que también me lo dijo una senadora, mañana sale el programa con ella, Esmeralda Hernández, que creo que ha sido una muy buena senadora, una mujer de Bosa que está para mm. pues quiere reelegirse. Ella me decía, usted no, en el Senado, usted nunca, ningún día ni ninguna hora asiste a una cosa que no sea transaccional. Es decir, la conversación cotidiana en el Senado es, nos van a dar un viaje por esto, nos Sí, van a dar una qué oficina por gana. esto, nos van a dar 5 contratos por esto. Y si no hay esa emoción, Ya la está. gente no está. La gente no está. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar, porque si no cambiamos eso y si no llega gente nueva al Senado que rompa eso y que quiera ganar menos y que quiera trabajar por los otros, estaremos condenados a que esto no cambie. Sí, totalmente. Siguiendo con el hilo de lo de Quintero, me preguntan por aquí que por qué se retira Quintero, que cuáles son las causas verdaderas. Ayer lo comentamos y además lo he hablado con varios analistas políticos en las últimas horas. Al parecer se hicieron encuestas internas. El hombre hizo sus sondeos y vio Mm, el crecimiento exagerado de Iván Cepeda. Y ujú. eso ya lo puso a pensar. Dijo, aquí me va a comer Iván Cepeda y aquí sí ya quedó descabezado y encima le tengo que llevar las maletas a Iván Cepeda. Entonces, eso fue una de las cosas. Pero es que también le estalló el escándalo de la presunta corrupción de su hermano cuando él estaba en la alcaldía, con piso de la SAE incluido y todo. Eso sumado a sus imputaciones y al hecho de que tenga tantas imputaciones de gente, pues le hicieron pensar, necesito más tiempo para seguir atando cabos, maquinarias y cosas, y no, yo no puedo seguir en esta consulta. O sea, ahí se presentan varias circunstancias que es bueno saberlas. Y eso es una realidad. Luego también se puede presentar el caso de lo que sucedía con Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández puede haber sido presidente estando imputado y terminar de presidente en la cárcel. Es que imagínate qué va a pasar con los juicios que tiene por delante Quintero. Él está imputado en este momento. Entonces, Yo sí, creo hay que es mucha más lo primero involucración. que lo segundo. Yo creo que la segunda no es una cosa que les importe tanto, créeme. Algunos ya los conozco muy bien y saben cómo lidiar con esas imputaciones y con esas, digamos que esa es como una especie de ecosistema en el que se saben mover, porque después sabrá cómo mover también esas investigaciones. En fin, en el poder se mueven las cosas, pero lo primero sí creo que le importó mucho y creo que es el verdadero motivo de su retiro. Las El encuestas crecimiento de que a mí Iván, me ¿no? mostraron algunas realmente lo ponían muy por debajo de los dos, no solo Iván, de los dos. Sí, 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 el tipo no la Entonces, vio clara. quedar de último ahí.
era básicamente pues sepultar su posibilidad el próximo año, o incluso Mm, en el 27 para ser gobernador de Antioquia, porque ellos piensan así, ellos no piensan solo en una cosa, piensan, si no sale esto, será esto o esto otro. claro. Entonces yo creo que él leyó esa idea y dijo, donde a mí me sepulte esta gente en una consulta el 26, yo me quedo sin oxígeno político. ¿Qué voy a hacer? Como dices tú, cargarle las maletas a quien ha dicho que no esté con, yo no quiere estar conmigo, es que no se le puede cargar las maletas a quien no le recibe a uno. Entonces iba Bueno, a él tiene quedar la ventaja de que sin. como puede adoptar cualquier discurso en cualquier momento, pues se acomodaría de Sí, alguna pero la manera, ¿no? gente no es tonta y tú misma lo sabes, porque tú aquí has hecho hace 8 años este programa y Mm, has leído mucha gente, la gente ya no traga entero, la gente sabe quién es mm, quién, la gente conoce quién ha estado en este proceso, quién, y empieza además a identificar otras formas de la política, hay nuevos liderazgos en el país. Y yo vuelvo, insisto, esos dos candidatos del próximo 26, Carolina y Iván, son estupendos. sí, Pase lo son que pase, extraordinarios. será muy bueno. Lo que pasa es que tenemos que sacar una gran votación. Pero cualquiera de los dos son grandes candidatos. Sí, pero mira, te voy a poner ya en plan youtuber a que hagas una video reacción. Vamos a ver a Juan David Correa reaccionando a un La, vídeo de la unos reacción segundos. mía que son Póngale lentas y cuidado. despacios. Sí, pues vamos a ver tu reacción, a ver qué opinan de este vídeo. Gente, díganme qué opinan de este vídeo. Que tienen que dar las disculpas no están aquí, sino que yo a nombre del Estado, que hay que configurar, que no es de las personas que cometieron los genocidios, las violaciones de derechos humanos, a nombre de ese Estado que aún no está, pido disculpas por lo que un Estado genocida hizo en Colombia. ¿Qué opinas? No, hay tres cosas interesantísimas. Un Estado que no está, ¿qué quiere decir eso? Un Estado que no se ha podido constituir del todo porque ha sido cooptado por estas estructuras que estamos hablando y por una manera de gobernar que desde hace 20 años decidió quitarle a la función pública su posibilidad de tener una acción organizada, sacando a miles de personas de esa función pública y convirtiendo al Estado en un contratadero por meses. Lo que implica es que los políticos manejan el Estado. Los políticos manejan la actividad del Estado en el mundo, Colombia. Y eso es muy grave. Entonces, un Estado que no está es un Estado que no tiene una estructura, que es lo que está diciendo él. Un Estado que no está es un Estado que no está presente en todos los territorios del país y que donde ha estado presente a través de ciertas instituciones, que es lo segundo, ha cometido genocidios aliándose con cuerpos privados de seguridad, y estoy hablando del ejército colombiano, que como lo sabemos, desde hace 40 años por lo menos, ha sido aliado de la violación de los derechos humanos en Colombia hasta este gobierno, en donde eso se ha detenido. Pero eso no se nos puede olvidar, que es lo tercero que dice. El genocidio se produjo en Colombia. Él dijo algo más duro. Se han producido 10 Gazas en los últimos Mm, 30 años en este país. 10 Gazas es casi 600.000 muertos. ¿Cómo se produjeron esos muertos? Eso es lo que no se nos puede olvidar el 26. Es que esa frase que pronuncia bellamente un personaje en Cien años de soledad, cuando ocurre la masacre de las bananeras en 1928, según la cual aquí no ha habido muertos, es la frase que nos han repetido desde los años 20 en este país. Aquí no ha habido muertos, aquí no debían estar recogiendo café, aquí esos debían estar haciendo algo, aquí nos merecemos esa suerte de genocidio y eso no se nos puede olvidar. Yo creo que es muy importante esas palabras del presidente, dejándole un legado a quien venga. Es que lo que tenemos como desafío en Colombia, incluyendo la oposición, porque es con la oposición, es que tenemos que construir un Estado social de derecho, social. No es un Estado de derecho, es un Estado social de derecho en donde todos sintamos que participamos de la construcción de esta nación, que de lo contrario seguirá siendo una nación fracasada porque está dominada por una lógica de exterminio que yo creo que debemos parar. Entonces yo creo que son palabras importantes. Este es el acto de perdón de ayer del colectivo de abogados. Se hará el próximo mes uno en Santa Marta frente a las víctimas de la Unión Patriótica. Entonces yo quiero simplemente terminar esta redacción diciéndole a la gente, pensemos frente a lo que viene del progresismo en Colombia, si en este gobierno se ha producido algún horror como los que se produjeron en los gobiernos anteriores y así haya habido 50.000 fallas, la vida aquí ha estado por encima de la necropolítica, que es lo que ha primado en este país. excelente.
Y también la palabra genocidio, que hemos escuchado desafortunadamente tanto en los últimos 22 meses, refiriéndose a Palestina, lo hemos vivido en Colombia. Solo que en nuestro genocidio, que además no ha sido uno, sino varios, muchos, continuados, hay una parte que se llama el memoricidio, y es que se hace que a la gente se le olviden las cosas que están pasando, se les normaliza las cosas. En alguna época esto era más fácil porque no existían todos los medios de comunicación y los alternativos y los teléfonos y los computadores y el internet y todo eso. Hoy en día es bastante más complicado porque conseguimos colarnos a través de estos medios, aunque sean precarios, a sus casas, a sus teléfonos, y de pronto escuché de ustedes palabras como las que acaba de pronunciar Juan David. Te tengo otro vídeo, a ver cómo reaccionas a este. Otro detallito No, también de ahora reaccionas tú. Uy, espera, que yo no sé qué fue lo que toqué aquí, se me fue todo. Aquí está, sí, aquí está, mira. Ministro de Defensa, no es hasta junio. La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora. No es hasta junio. A mí eso me encantó. ¿Qué te Este es un pareció? tema que conozco bien porque esos archivos están en el Archivo General de la Nación, que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y las Saberes, en donde yo estaba. Hicimos un gran esfuerzo. De hecho, dirigimos recursos para que eso sucediera, pero obviamente esa desclasificación, esas discusiones en Colombia son difíciles y tienen muchas trabas, aunque el presidente pues tenga mucha decisión al respecto. La buena noticia es que ayer me escribió el director del Archivo General de la Nación, que por primera vez lo dirige un afrocolombiano, el historiador Francisco Flores, un gran alumno de otro gran historiador afro-cartagenero, Alfonso Múnera. Es la primera vez que el Archivo General de la Nación lo dirige una persona afro que está dándole un enfoque nuevo y que está defendiendo esta causa para desclasificar estos archivos. Nosotros tenemos los archivos y hay ya el dinero para empezar esa investigación y ese trabajo. ¿Qué es lo más importante de trabajo? No solo que se desclasifiquen, sino que podamos investigar en esos archivos, podamos conocer qué fue lo que nos pasó, ni más ni menos. Del DAS hacía parte José Miguel de Narváez, condenado hace un par de semanas, una vez más, por participar en el asesinato de Jaime Garzón y en el asesinato de Eduardo Umaña y de José Jesús María del Valle, que es el asesinato en donde está involucrado el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, en la masacre del Aro y en todos los hechos que ocurrieron en el año 96 y 97 en Ituango, en donde estas personas aliadas con paramilitares asesinaron y masacraron a la población. Uno de sus líderes era Jesús María del Valle, a Que quien era de Ituango, asesinaron, además. que era de allá y que además pues estaba públicamente yendo a la gobernación a hacer estas denuncias de la mano de magistrados hoy connotados como el magistrado Iván Velázquez, que en ese momento estaba en Medellín y a quien le ocuparon su oficina. Hago una cuña. Acaba de salir hace 5 o 6 días un libro fundamental para conocer esta historia que se llama El Parqueadero Padilla, Ah, de sí, Diana Salinas. Ese libro es muy importante porque el Parqueadero Padilla, para quienes no lo sepan, era un parqueadero en el centro de Medellín en donde estaban todas las cuentas, es decir, las informes contables y las de el paramilitarismo en los años 90 en Colombia. Ahí estaba guardado todo. Y Ujú. allanaron ese parqueadero. La fiscalía mataron a todos los agentes que allanaron ese parqueadero, los que no se tuvieron que exiliar, y desaparecieron esas pruebas. La investigación de Diana reconstruye qué era lo que había ahí y la connivencia que tampoco podemos olvidar de muchas empresas colombianas con el paramilitarismo en Colombia. Es decir, este tejido es el que no podemos dejar de mirar y de reconocer para poder actuar políticamente. Yo no actúo políticamente porque amo a un señor o porque me parezca, a veces veo aquí a la gente comentar, ella no es petrista o si es petrista. Yo no creo que el problema sea ser petrista o no sea ser petrista. El problema es ser progresista y tener una mirada de futuro y tener una mirada de que nosotros queremos la democracia y que somos distintos. ¿En qué somos distintos? En que a ninguno de nosotros se le ocurre ir a desaparecer la gente de derecha, ir a masacrarla, ir a chuzarla, ir a vigilarla, ir a meterse a las fincas y a los clubes privados a hacer masacres porque nos parece que eso no está bien. Eso no ha ocurrido aquí. Entonces yo le insisto a la gente, esa es nuestra diferencia y eso es lo que defiende Iván Cepeda, la ética. Vamos a hacer una revolución ética en Colombia con la memoria. La desclasificación de los archivos, entonces, Pablo, va a ocurrir en el Archivo General de la Nación
es una orden del presidente y hay muchos otros archivos, créeme. Se están desclasificando archivos de las fuerzas militares entre el año 72 y 92. Eso también está en el Archivo General de la Nación. Y yo creo que se viene un largo proceso, si triunfa el progresismo, de empezar a recabar en esos archivos y de reconstruir una memoria para reconciliarnos, no para vengarnos de nadie, sino para que se establezca una verdad, una justicia y una reparación, que es lo que yo creo que necesita esta sociedad, una verdadera sanación con base en Mm. lo que ocurrió para que esto no se repita más. Y hay un segundo libro, El Parquero Padilla, que va a salir también, que es el de Alfredo Serrano y de Gregorio, el difunto marido de Amelia, la De directora de la Amelia. SAE. Y Ujú. creo que se llama El Patíbulo del Parquero Porque Padilla. él Se estuvo llama ahí, El ¿no? Patíbulo. Él estuvo ahí, Gregorio estuvo ahí, era uno de Sí, estos sí, sí, fiscales. claro. Él fue, y de hecho en este libro Alfredo Serrano ya adelantó un poquito que el mérito de la investigación principal es más que de Velázquez, de Gregorio. Y segundo, Sí, ponen el título del patíbulo porque es que mataron a todo el mundo que tenía que ver con todos. eso, todos los testigos, a los familiares, desaparecieron una cantidad de gente porque en ese parqueadero Padilla guardaban prácticamente lo que era pues ¿No? la contabilidad El de cerebro, grupos la estructura. paramilitares, exactamente, y estaban los terceros, los empresarios que le pagaban plata a esos grupos paramilitares. Entonces, imagínate la cantidad de intereses que había ahí y la cantidad de gente que quería desaparecer a los que supieran de eso. Entonces, esos dos libros son de lectura obligada. Lo que tú dices, hemos vivido Fíjate que tanto por tiempo. caminos misteriosos terminamos hablando de qué pasará con Álvaro Uribe, que era el invitado de hoy. Pero esta es la historia, precisamente. Esta es la historia Mira, que hace parte de este coletazo que dio él mismo al retirarse del Senado y tratar de enfrentar a Iván Cepeda con la estructura del poder y del Estado a su favor, y terminó volteándosele la arepa y terminó en este momento, el martes. Yo creo que va a ser un día definitivo para este país. Si a Álvaro Uribe se lo condena, yo creo que va a empezar a haber justicia aquí. No porque odiemos a Uribe, no porque sea un problema solamente de rabia, sino que es un problema de justicia. Y aquí se ha impartido justicia, aquí se ha hecho un proceso que no inició Iván Cepeda, lo inició él mismo. Entonces yo creo que sería muy interesante pedirle a la gente hoy que se documenten. En YouTube hay documentales, hay historias, hay mm, libros. Échenle ojo a lo que ha pasado en los últimos 35 años en el país, al menos, o 40, estamos en el año que redondea el Palacio de Justicia y Armero, y se darán cuenta que estos personajes han estado presentes en la vida nacional de múltiples formas. Álvaro Uribe una y empezó otra como vez. director de la Aeronáutica Civil, dejando aterrizar aviones de narcotráfico, y además fue el primer alcalde destituido en el gobierno de Belisario Betancur, porque Belisario Betancur dijo: yo no puedo tener a este señor. En ese momento se nombraban a dedo los alcaldes, no había elección popular de Mm. alcaldes, y Betancur destituye a Álvaro Uribe por sus obvios nexos con la familia Ochoa y con el clan del cartel de Medellín. Curiosamente fue el papá del Duque el que le dijo tienen que quitar a ese tipo de allá porque ese es un peligro, ¿no? Curiosamente. Fíjate, fíjate que quiero enmarcar esas palabras que has dicho tú de Álvaro Uribe con este video. Vamos a asistir a la lectura de la decisión de, vamos a asistir a la lectura de la decisión de segunda instancia que va a proferir la justicia, que yo espero ratifique la condena por fraude procesal y soborno en actuación penal de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, yo creo Así que es. la historia completa un círculo con un Iván Cepeda lanzado a una candidatura presidencial. Un hombre que ha Así es. desafiado al personaje más tenebroso que ha tenido Colombia, porque el personaje Álvaro Uribe presidente, que ya es muy tenebroso, está antecedido por un personaje mucho más tenebroso que es el Álvaro Uribe no presidente, el previo. Se abre Ujú. posiblemente con esa sentencia del martes, con esa presencia de Iván Cepeda en la casa de Nariño. Posiblemente se abre un capítulo nuevo de la justicia colombiana en el que van a aparecer parqueaderos Padilla, desclasificación del DAS, terceros necesarios, más y nuevos juicios por una y mil masacres cometidas por el paramilitarismo en Colombia,
la verdad de los paramilitares que fueron en esa falsa desmovilización sacados del país para que no hablaran. O sea, tantísimas cosas que tienen que suceder. Y ese Y si marco quieres más, ya está es un apareciendo en la JEP constitucional. también la verdad de las FARC. Entonces, Hombre, hay que completar las verdades y eso está bien. Eso es lo sano para una sociedad. Tenemos mm, que dejar de pensar que nosotros estamos de un lado y ellos de otro. Es que aquí la participación criminal de estas estructuras debe establecerse. Y esa, lo que estás diciendo tú, va a ser definitivo para el futuro político del país. Porque si esa verdad no se establece, se hace una torsión o ¿cómo se llama eso? Se le tuerce el cuello al cisne otra vez y lo que va a ocurrir es que todo va a volver a organizarse para que nada de esto se conozca. Y eso es muy sí, grave. sí, es como cuando algo cicatriza en falso, no tiene que cicatrizar bien. Tenemos que ir a fondo. El punto de inflexión para el juicio de Álvaro Uribe, eso empezó hace 14 años. Entonces, es que cuando la gente dice, no, es que Iván Cepeda quiere ya capitalizar en votos un mes de campaña. No, perdón, es que aquí no se trata de la campaña, aquí se trata del recorrido que llevan las personas en las luchas sociales o por la justicia. Cuando se llevan 30 años de este tipo de luchas, no es que se va a capitalizar 30 años de este tipo de luchas, es que ese es el recorrido que hay que ver en las personas, no cuánto lleva en campaña, o cuánto dinero ha gastado, cuánto TikTok ha hecho. El punto de Estoy de acuerdo. inflexión es cuando se le da la vuelta a Álvaro Uribe y mañana tenemos al protagonista bueno, uno de los protagonistas de ese juicio. Ahí te tengo el último video de reacción, a ver qué opinas. Al reunirse los requisitos contemplados en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, se impone fallo condenatorio en contra de Diego Javier Cadena Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía 94.154.125 de Tuluá, Valle del Cauca, como coautor penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal, conforme a lo establecido en el artículo 444A del Código Penal por los hechos relacionados con el ofrecimiento de beneficios jurídicos a Juan Guillermo Monsalve Pineda. ¿Qué te parece? Bueno, está el abogánster que él mismo además se autodominó. Lo que hay que aquí pensar también eh, psicológica y culturalmente es cómo estas personas, ellas mismas se autorreconocen, ellas mismas se autoincriminan. Es decir, si Álvaro Uribe no hubiera abierto esa puerta, probablemente nada estuviera pasado. Hubiera tenido demandas que hubieran sido desestimadas, pero él es el que abre la puerta. Y lo mismo ocurre con Cadena, que uno no entiende, incluso hasta hace 20 días o 2 meses, cómo sigue exhibiéndose en los clubes sociales, reuniéndose con gente como si a él no le fuera a pasar nada y le toman fotos y le sacan columnas y le pillan todas sus estrategias y él mismo se dice abogánster y ese cinismo es el que nos tiene que alertar porque ellos creen que se puede ser tan cínico y nosotros creemos que se puede ser de esa manera. Eso es lo que tiene que parar en Colombia, porque el poder puede actuar de esa forma y eso también tiene que ser una autocrítica a la izquierda si va a querer permanecer el poder. ¿Cuál va a ser su cambio cultural frente al poder? ¿Cuál va a ser su cambio cultural frente a esos salarios onerosos? ¿Cuál va a ser su cambio frente a las camionetas, frente a todo ese aparato mafioso que nos montaron en nuestras cabezas, que hace que nos definamos es por eso en nuestra Mm. función pública? Si somos políticos, tenemos todo eso a nuestro servicio. No, señor. Eso también hay que cambiarlo en Colombia. Recordemos a Pepe Mujica. ¿Qué es lo que produce Pepe Mujica en la sociedad uruguaya? Un cambio fundamental de valores diciendo este no es nuestro mundo. Y yo creo que eso tiene que ser, y tú lo dijiste ahora con respecto a algunas personas, un cambio estructural en la izquierda de Colombia. El poder tiene que habitarse de otra manera. El poder no se puede habitar igual que lo habita la derecha. Esa es una lucha que yo creo que tenemos que dar si ganamos estas elecciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la letra A que propone Iván de su primera palabra, palabra del acrónimo ARTE? ¿Qué es para nosotros la austeridad? La austeridad no es importante por ahorrar, la austeridad es importante por mostrar que todos somos ciudadanos de un país y a veces unos tomamos unas responsabilidades, pero no vamos a dejar de ser ciudadanos como todos los demás. Yo creo que tú conoces a Camilo Umaña, ¿no? El hijo de Eduardo Umaña Sí, Mendoza, claro, gran amigo, un gran tipo, exhibicionista. maravilloso, Es que es maravilloso. un amigo común que tenemos varios amigos comunes. Pues, él está aquí, está en España. Voy a entrevistarlo. Me encantaría que tuviéramos esa conversación los tres, si tú quieres. Pues hagamos yo te iba a proponer, ¿por qué no nos hacemos aquí delante de todos un especial en noviembre diario, no sé, entre el 5, el 6 y el 14 de noviembre, entrevistando gente. Empieza con el Palacio esto y termina con Armero y podríamos armar una serie de conversaciones con gente. Bueno, Camilo es
es parte de esa historia triste de su padre, que lo asesinan en el año 97, Eduardo Umaña Mendoza. Pero es parte también de esa estructura de abogados nobles que ha tenido este país, muchos de ellos asesinados en el Palacio de Justicia, que fueron los compañeros de su padre. Mm. Hay una película que les quiero recomendar, ojalá la sigan dando, se llama Noviembre, de Tomás Corredor, la están dando en las salas, en algunas salas colombianas, y es muy bonita, es una película muy interesante sobre el Palacio de Justicia. Ahí sale Carlos Horacio Urán, padre de Elena Urán, amiga, escritora, defensora de derechos humanos, acaba de crear su fundación. Y a Carlos Horacio Urán le dice, aunque eso ya lo sabíamos por archivos y porque yo le edité su libro, en la película un militar le dice a Urán, es que usted es guerrillero. Esos magistrados y esos abogados del Cajar, o el padre de nuestro amigo Camilo, o el padre de Elena, que han defendido derechos humanos, o el mismo Iván, esa connotación de estigmatizarlos como guerrilleros y como colaboradores de la guerrilla ha sido una de las excusas que ha tenido la sociedad colombiana para sacrificar sus mejores hombres y mujeres. Y eso no lo podemos olvidar. Noviembre sería un lindo especial de conversaciones. Hagamos eso. Bueno, tú no lo sabes porque afortunadamente no te has visto todos los vídeos que hay en mi canal, pero yo he hecho un par de documentales, uno de ellos sobre el Palacio de Justicia, que precisamente contamos toda esa retoma salvaje, hablamos de todas estas figuras, te lo voy a pasar para que lo veamos previamente. También hay varias cosas sobre Armero, y hay uno que le recomiendo a toda la gente que vea que se llama Escuela de Asesinos, donde Gloria Cuartas cuenta con esta figura de este gobernador de Antioquia. En ese momento empiezan a surgir las convivir y ella ya le anuncia al país lo que es la desgracia del paramilitarismo que está viendo ella como alcaldesa en Urabá, en apartado, y que posteriormente dio paso a las barbaridades que hemos vivido durante décadas, porque al fin y al cabo el sueño de Pablo Escobar se hizo realidad. Consiguió poner presidentes. Y ese es el país traqueto y hasta la estética traqueta de nuestra política y forma de hacer política. Yo cuando voy a Bogotá, hermano, y veo cómo pasan esas camionetas blindadas con todos esos escoltas, llevando un concejal, llevando otro. O sea, es que eso es un desfile. Criadas, vestidas de blanco, clubes Ah, sociales. ¿Qué es esto? Esto, ¿qué es esto esa no ocurre en vaina? ninguna parte del mundo. En serio, es que esto es indignante. Esto no puede seguir siendo normalizado en este país. No, Y si estética nada. nosotros al llegar al poder lo repetimos, te insisto, es decir, si el sueño de alguien progresista es irse a inscribir a un club social de estos, o tener criadas y tener carros, apague y vámonos. Yo sí quiero insistir en eso, porque el cambio aquí es cultural. Ni más ni menos lo que logra Pablo Escobar en Colombia y el cartel de Medellín es producir un cambio cultural de unas dimensiones de las cuales no hemos podido recuperarnos. Esa profundidad de poner el dinero por encima de todo y de la vida misma, en alianza con la política colombiana, ha producido una cultura que nos ha arrasado como seres humanos y es lo que tenemos que entender. Esto no es una guerra contra las narcotoyotas esto es una guerra contra una manera de maltratar a los demás, de que Mm. exprime la idea de que somos más poderosos y tenemos un carro, 5 criadas, una pistola y podemos irnos cada vez que se nos dé la gana para Europa o Estados Unidos porque este país es un muladar. Este país no es un muladar, este país es una potencia de belleza y de hermosura que creo que tenemos que defender. Por eso me gusta tanto esa forma tranquila, pausada de argumentar que tiene Iván Cepeda, ese talante suyo. Toda esta gente que está esperando el espectáculo de una campaña política se va a llevar una sorpresa muy grande, como la que se llevó el Imperio Británico cuando la marcha a la sal de Gandhi, y es ver al pueblo seguir convicciones y no espectáculos circenses. Así que ahí les dejo esa invitación. Vamos a hacer las entrevistas de Camilo Maña. Mañana vamos a hacer, bueno, no vas a estar tú, pero mañana hacemos la de Miguel Ángel del Río para ver lo que va a pasar el martes. Vamos a intentar ayudar a Iván Cepeda. Fíjense que me cuesta a mí. Yo tengo contacto con él por WhatsApp, pero no quiero molestarlo, pero incluso con la gente suya de comunicación está intentando que transmitan sus eventos, sus cosas. Nos cuesta ayudar y eso está muy bien que nos cueste ayudar. Vamos a tener que hacerle la campaña a Iván Cepeda, gente, porque es así. Esta Maravilloso. narcopolítica que estamos viviendo, que están esperando que se llenen las ciudades de vallas, que haya por todas partes gente repartiendo dinero para comprar votos, etcétera, eso no lo van a ver con Iván Cepeda ni con Carolina Corcho. Cada uno de nosotros es la posibilidad de cambiar este país. Pablo, gracias. Bueno, un placer como siempre hablar contigo. Cuídate muchísimo.
Nos vemos el miércoles y mañana muy buena suerte. Estoy seguro que mucha gente va a estar pendiente, y yo también, de la conversación con Vale. Miguel Ángel. Cuadro la Y bueno, charla con Camila. y el martes miremos a ver qué pasa para ver si nos conectamos con el fallo. Sí, sí. Martes nos toca también hacer conexión. Bueno, muchísimas Y un gracias a todos. abrazo a todas y a todas las que estuvieron aquí con nosotros. Chao, Y chao. mañana a las 11 con Miguel Ángel del Río. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República. Vamos a asistir a la lectura de la decisión de... Vamos a asistir a la lectura de la decisión de segunda instancia que va a proferir la justicia, que yo espero ratifique la condena por fraude procesal y soborno en actuación penal de Álvaro Uribe Vélez. Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por 12.000 millones de dólares. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir.